Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes. No se vaya nadie. Hoy aparentemente YouTube tiene algunos problemitas y me está diciendo como que no está recibiendo suficiente señal. Puede ser de internet, pero no nos vamos a ir y no se vayan porque hoy el programa va a estar bien bueno con todos los detalles de lo que pasó en esa conferencia de prensa entre Nidia Velázquez, la congresista de más reciente elección, Alexandria Ocasio-Cortez, Distrito 14 y Distrito 7 de Nueva York, lo que supone que le hicieron un endoso total a las campañas de la alianza electoral, todos sus candidatos, y mencionaron a los de la papeleta estatal y al candidato de San Juan, Manuel Natal. Va a ser interesante esta conversación que voy a tener con ustedes porque les voy a dar con pelos y señales lo que ocurrió cuando se habían acabado los turnos, lo que pasó antes de que empezara la conferencia de prensa, que nos dejó atónitos a todos y a todas los que estábamos allí, precisamente mucha gente, muchos medios de comunicación y algunos invitados que estaban allí, entre otros candidatos de la alianza electoral. Fue bien interesante, quiero compartirlo todo con ustedes, pero antes voy a ustedes, que sé que Eric Alfonso llegó por ahí súper primero. Gracias, Eric, por estar siempre. Eric Alfonso, Efraín Borrero, Sheila Mercado, está Eliezer Ortiz, está Francisco Rosario, Wilma Fontán, Isamar Feliciano, Francisco Rosario, siempre José Miguel Morales, también Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, que mucho hablamos de la diáspora esta mañana y ahora vamos a hablar mucho más. Luz Díaz, dije Florence Ramos también está por ahí, Cariana, Edgar Gómez, Cristino Núñez, Rose Vázquez, todos los nuevos y las nuevas que están llegando, gracias por eso. Cariana, ya lo dije, Edgar Gómez, Carlos Maldonado, Ed Méndez, Humberto López, Rita Guzmán, que estaba llorando en esa conferencia de prensa. Ya estaba en audiencia, pero la estábamos chequeando desde allí también. Está Javier González desde Nueva York, que mucho gocé con esas congresistas hoy. Rosa Ureña, Luis Fernández, José Rodríguez, Jorge López y José Torres. Todo el mundo por ahí. Vamos a la información. Llegamos un poquito más tarde, pero nos vamos a ir más temprano porque tenemos ese tema nada más. Si nos da la hora, pues hacemos la hora. Yo creo que lo más interesante de esa conferencia de prensa es la expectativa que tenían los líderes, sobre todo del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, hablando en redes sociales de lo que en efecto es histórico, y es histórico exclusivamente porque es la primera vez que dos congresistas puertorriqueñas, como dije, Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, le dan su endoso total a una alianza electoral que deja fuera la alianza violeta entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular.
Es decir, es la primera vez que dos congresistas se ponen de acuerdo en que, según lo que narraron allí, y vamos a compartirlo con ustedes, lo que ha pasado en Puerto Rico es suficiente como para que el país escoja el próximo 5 de noviembre un gobierno diferente. Por ejemplo, un gobierno, dijo Nidia Velázquez puntualmente, que trabaje para todos y no para unos pocos privilegiados. Una Alexandria Ocasio-Cortez que dice que la corrupción es de tal magnitud que lo menos que ha ocurrido en el Congreso de Estados Unidos con la representación de un comisionado y una comisionada residente, más recientemente en 2 términos como es Jennifer González, no haya hecho lo que tiene que hacer según ella en Washington para que realmente haya fiscalización con las agencias de gobierno y en Washington, en el centro de poder, como dijo Nidia Velázquez, se haga lo que necesariamente se tiene que hacer para que Puerto Rico tenga una mejor calidad de vida, independientemente de cuál sea el estatus en que estemos. Yo creo que el telón de fondo más interesante de esta conferencia de prensa fue algo que nos dejó atónitos a todos. Gracias, Eric Alfonso, por tu aportación. Recuerden que pueden aportar a través del chat cuando estemos en vivo y también cuando el programa no esté en vivo, con ese signo, ese símbolo de dólar que está instalado ahí en la programación de YouTube a través de Bonita Radio. Fue algo que, como les digo, no podíamos creer que estuviéramos viendo lo que era una tumbacoco, en este caso tumbapava, del Partido Popular Democrático, específicamente del candidato del Partido Popular, Pablo José Hernández Rivera. Y ustedes saben que Pablo José Hernández ha intentado establecer que él es el único líder que puede ir a Washington, la única persona que representa entre los candidatos que hay para la comisaría residente, que tiene experiencia porque ha trabajado en Washington y parecería que siempre trae la experiencia de su padre, precisamente en el contexto de su abuelo, perdón, en el contexto de lo que se debe ir a hacer a Washington, pero lo deja siempre, y lo ha dejado siempre, en el ELA como está. Yo quiero empezar por ahí porque me parece que lo más duro que hizo Nidia Velázquez en su participación en esta conferencia de prensa fue dejar claro que el problema del Partido Popular es que se estancó. Dijo bien contundentemente que el último hombre de Estado que tuvo como gobernador Puerto Rico, más allá de don Luis Aferré, entiendo que mencionó a Carlos Romero Barceló, o sea, se la perdono porque la verdad que Carlos Romero Barceló, hombre de Estado, maravilla, pero bueno. Y cuando dijo que Hernández Colón había sido el último hombre de Estado, definitivamente, no sé si quiso decir en efecto que fue el último hombre de Estado porque hubo otra persona que no era hombre y ella lo consideraba. Honestamente no tuvimos tiempo para hacerle preguntas sobre lo que ocurrió y dijeron antes, más allá de las preguntas, porque fue bien difícil seguir haciendo preguntas y hubo gente que se quedó sin hacer preguntas. De hecho, redujeron a una sola pregunta por periodista y allá habían más o menos 20 periodistas, así que solamente 5 pudimos hacer preguntas. Bueno, y esta que está aquí, que finalmente dijo, no, pero yo no me puedo ir sin hacer esta pregunta, y cuando iban caminando hice la pregunta, que vamos a también hablar de eso, porque tiene que ver con lo que hizo hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que colocó en la figura de Seth Erb, el fiscal que dirige la División de Corrupción y Fraude Financiero, lo colocó como la persona que va a procesar a todo el que se querelle y va a investigar todas las querellas que se den alrededor de las elecciones generales. Así es que pusieron un observador. Esa fue la última pregunta que pudimos hacer, ahí comportándome como los periodistas se supone que se comporten. Te dice que tú no puedes hacer preguntas y tú las haces, si te contestan bien, y si no, pues también.
Y fue cuando Nidia Velázquez dijo, le dio esa línea a la pregunta que se insistió en 2 ocasiones sobre sus posiciones con relación al Partido Popular hoy versus el pasado, que yo creo que más duro le dio a Pablo José Hernández. Porque estamos hablando de que le habló de su abuelo. Dijo, si algo tiene que cuestionarse el liderato reciente del Partido Popular, es si cumplieron con Rafael Hernández Colón. Y eso para mí fue clarísimo. Y yo creo que dice reciente porque obviamente Aníbal Acevedo Vilá fue gobernador de Puerto Rico, pero es de los que cree que hay que manejar el estatus para salir de la colonia. Y por eso, pues obviamente no tiene espacio en el nuevo Partido Popular con las nuevas generaciones del Partido Popular, incluido Pablo José Hernández. Así es que el ambiente allí empezó con la famosa tumba pava, que pasó en 2 ocasiones, y siguió con la llegada entonces de las 2 congresistas, escoltados por Manuel Natal y Ana Irma Rivera Lacén. De esa participación de Ana Irma Rivera Lacén y Manuel Natal, me parece que todo el mundo llamó la atención de lo que ha sido más recientemente una crisis de salud que ha impedido que Juan Dalmau estuviera no solamente en esa conferencia de prensa, sino en otras actividades de campaña y sobre todo el debate el pasado martes, ayer mismo. Así es que todo el mundo, incluidas las 2 congresistas, hablaron de la figura de la abogada Grisel Morales, de Juan Dalmau, que le enviaban los saludos y sobre todo la solidaridad y el deseo de que ambos estuvieran pronto muy bien y sobre todo que Grisel Morales saliera de la crisis de salud que en este momento la mantiene hospitalizada. Juan Dalmau definitivamente no participó de la conferencia, pero Ana Irma Rivera Lacén se encargó de 2 cosas importantes. De colocar allí a Juan Dalmau como lo colocó, como esa persona que es el candidato de la alianza a la gobernación y que por eso estaban allí recibiendo el endoso y él representado en ellos de estas 2 congresistas. Me parece que Ana Irma Rivera Lacén hizo algo también bien interesante con relación al más joven de los candidatos y asimismo lo mencionó. Y fue decir que por ahí hay uno bien joven que tiene que pensar si debe volver para regresar al futuro. Obviamente haciendo alusión a que Pablo José Hernández es un pensador viejo en un cuerpo de hombre. En un cuerpo de joven, perdón. ¿Por qué es un pensador viejo? Porque Pablo José Hernández ha tenido serios problemas para dejar atrás el viejo ELA y colocarse en el momento del siglo XXI que, según ellas entienden, el país debería estar mirando desde sus diferentes opciones de estatus. Y es que tiene que haber hacia el futuro una resolución del estatus colonial de Puerto Rico, que sea el pueblo el que escoja. Nidia Velázquez y también Ana Irma Rivera Lacén hablaron de que hay un mecanismo de asamblea constitucional de estatus a base del proyecto 8393 que se aprobó, en el que participó incluso Jennifer González, y eso quedó claro, incluida Ana Irma Rivera Lacén hablando no solamente de Pablo José Hernández, también trajo, y eso me pareció interesante, Ana Irma Rivera Lacén yo creo que estaba practicando hoy lo que va a pasar mañana, porque mañana hay un debate de los comisionados residentes y las comisionadas residentes, y lo que tiene que aparentemente quiere hacer Ana Irma Rivera Lacén ahí es lo que hizo en el segundo debate y le quedó mejor, que referirse tanto a Pablo José Hernández como a William Villafañe. Y de William Villafañe dijo que está defendiendo lo indefendible, sobre todo la corrupción del Partido Nuevo Progresista.
Así es que ahí Anaíma Rivera Lacén se colocó, como dijera mi amigo, colega periodista Benjamín Torres Gotay, tirándole duro a unos y a otros. Ahora vamos a lo que en efecto ambas dijeron cuando hicieron su alocución inicial. Fue una alocución de cada una estableciendo lo que ellas entienden son las bondades de cada uno de esos candidatos. Me pareció interesante que ambas, en diferentes palabras, coincidieron en que estos candidatos van a trabajar por todo el país y no por unos pocos. Alexandria Ocasio-Cortez habla definitivamente de lo que para ella es una crisis mayor, que es todo el asunto de la corrupción, y habla también de lo que ha ocurrido en Puerto Rico a partir de los huracanes Irma y María, con todo lo que no ha pasado en beneficio de los puertorriqueños y los ciudadanos que viven en este país, sobre la reconstrucción de la red eléctrica. Nidia Velázquez empezó su planteamiento, el mensaje a los periodistas, diciendo, y para mí fue interesante, para que no se vayan a las redes, para que no sigan difundiendo, mi distrito es el distrito 7 y es un distrito de blancos a nivel electoral. Es decir, quiso matar el comentario de que Nidia Velázquez o cualquiera de ellas vienen a Puerto Rico a hacer este anuncio de apoyo a la alianza porque tienen una necesidad electoral allí en el área donde ellas son candidatas entre el distrito 7 y el distrito 14. Eso fue al saque. Es decir, la mató en la mano. Como quien dice, si vienen a preguntar, eso me pareció tan interesante. Si vienen a preguntar que usted viene aquí a votar los votos, a buscar los votos de la diáspora, a pescar los votos de la diáspora, porque ellos son los que tienen poder político y esos son sus constituyentes, pues miren, quiero que sepan que mis constituyentes son muchos blancos electoralmente y sobre todo son de tanto poder adquisitivo que en el área donde yo regento en términos electorales, las casas tienen un mínimo de costo de 14 millones de dólares. Eso fue inmediatamente que llegó. Insiste que a ella le parece que estos candidatos, vuelvo y repito, Juan Dalmau, Anaíma Rivera Lacén, Manuel Natal, y mencionó todos los demás candidatos de la alianza electoral. O sea, esto es un apoyo a la alianza electoral, pero con hincapié en estos tres candidatos. Dice que ellos representan lo que le parece es una lucha necesaria en este momento histórico en Puerto Rico. Y el momento histórico impone que haya una protección de los recursos naturales, una protección de las playas, justicia social y un proyecto educativo de calidad y comprometido, que se comprometa a que haya una educación de calidad. Dice específicamente, de lo que se trata es de que sean puertorriqueños en su propia tierra. Y definitivamente ahí hay una alusión a lo que dijera Ricardo Rosselló Nevares en el 2019. Y más específicamente no fue Ricardo Rosselló Nevares, fue Edwin Miranda. Yo veo un puertorriqueño sin puertorriqueño. Hacen el hincapié de que si hay un gobierno que se elige de otra constitución entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, estos problemas van a persistir en el país. Esa es la posición de Alexandria Ocasio-Cortez y es la posición de Nidia Velázquez. Me pareció también interesante que Nidia Velázquez dijera que le insulta, y Alexandria Ocasio-Cortez fue mucho más específica. La injusticia, eso lo dice Alexandria Ocasio-Cortez, de que haya una campaña que Nidia Velázquez catalogó como una desesperada campaña de miedo que le miente al país con relación
a lo que ocurriría si gana un gobierno de la alianza electoral. Volvieron a repetir lo que ella ya ha dicho antes, que tiene que ver con la campaña de miedo de Jennifer González y del Partido Nuevo Progresista, en la que se montan miembros del Partido Popular y del liderato del Partido Popular, como el propio Jesús Manuel Ortiz, que esta mañana estaba hablando de socialismo y de independencia, para mentirle al país sobre las consecuencias de votar diferente en esta elección. Ambas lo dijeron. Alexandria Ocasio-Cortez fue mucho más enfática en establecer, o hizo más hincapié, en que definitivamente hay dos desastres en Puerto Rico. Y uno de los desastres son los naturales y el liderazgo deficiente y la corrupción en Puerto Rico. La crisis de la corrupción es una crisis de democracia. La corrupción es una crisis de democracia. Y yo creo que nosotros hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones de ese asunto, porque ellas hacen una equivalencia definitivamente entre lo que tiene que ver con el derecho al voto y la participación y escoger a las personas que usted entienda los representan y finalmente se conviertan en una caterva de corruptos, que el país tiene no menos de 75 oficiales electos o funcionarios públicos en los últimos 20 años acusados de corrupción. Solamente en la administración de Pedro Rosselló González, en las dos hubo 52. Yo creo que de eso estaban hablando. Y fíjense que yo creo que es bien importante decir lo siguiente. Estamos hablando de dos generaciones distintas de congresistas puertorriqueñas. Estamos hablando de una congresista como Nidia Velázquez, que lleva 16 términos. Le dijo, bueno, eso lo digo ya mismo, 16 términos, es decir, 32 años. Y una congresista que va para su segundo término. Dos generaciones, me atrevo a decir que Nidia Velázquez debe tener quizás 71, 72 años, quizás tiene más, pero más o menos por ahí debe estar. Y Alexandria Ocasio-Cortez es la congresista más joven electa en el Congreso de los Estados Unidos, puertorriqueña de Arecibo, como dijo, por el Distrito 14 de Nueva York, que se lo tumbó a uno que era un carrerista político del Partido Demócrata. Interesante. Así que son dos personas que vienen de trasfondos totalmente distintos para ir a decir que les parece que en este momento histórico es la alianza electoral por lo que ellas vinieron a Puerto Rico a endosar para que el país entienda que tiene que salir a votar y que ese voto es importante para lograr un cambio, según ella. Me pareció bien interesante también que dentro de eso, y quizás es el único audio que les voy a colocar más tarde en las redes, además del que acabamos de poner en las redes, que tiene que ver con, de hecho ya lo pusimos, es ese mismo, lo que le dijo a Pablo José Hernández, además de ese asunto Partido Popular y tratar de zafarse, porque fueron dos preguntas insistentes de dos compañeras periodistas del asunto de por qué no endosaba a un popular versus ahora a la alianza. Me pareció importante que Nidia Velázquez hablara del momento histórico. Citó a Robert Kennedy, citó a Eugenio María de Hostos y habló precisamente de lo que es una causalidad versus una casualidad en política. Y ese es Eugenio María de Hostos. No hay casualidades en la política, hay causalidades. En este momento se dio, tenemos diferencias, no todo lo que ellos piensan, nosotros pensamos que de la misma manera, pero este es el momento en que Puerto Rico se enfrenta a esa coyuntura histórica de si en efecto todo el que cree que Puerto Rico debe tener otro estatus político o definir el asunto de la colonia, vote por las personas que están comprometidas a hacerlo. Definitivamente el asunto del proyecto de estatus era súper importante y lo trajeron ambas. Con mucho más hincapié Nidia Velázquez. Pero yo creo que donde también mató Nidia Velázquez intelectual y políticamente a Pablo José Hernández fue
cuando estableció que su abuelo fue esa persona que la llevó y la apoyó a hacer una política en el Congreso de Estados Unidos. La apoyó, la llevó. Vamos a hablar primero de por qué la llevó. Porque obviamente Nydia Velázquez, como yo he dicho antes, fue esta persona que participó de una administración de Rafael Hernández Colón. Fue a Nueva York precisamente a hacer una campaña para que los puertorriqueños votaran, para que se inscribieran y votaran, a darle participación política a los puertorriqueños en Estados Unidos. Y cuando hizo eso, pues obviamente corrió. ¿Y qué hizo Rafael Hernández Colón? ¿La apoyó? Pero si el proyecto político Rafael Hernández Colón lo tenía claro. Los puertorriqueños tienen que tener poder político en Estados Unidos y para eso tienen que empezar por ir a votar. Y ese voto, de ahí, lo que entendía él debía ser el desarrollo del Estado Libre Asociado o definitivamente evolucionar a un estatus diferente. Yo creo que si él escucha bien esta conferencia de prensa, todos los mensajes que se le dieron, se va a estudiar, deja de pensar como un viejo conservador, porque volvemos, Rafael Hernández Colón murió de casi 90 años. Yo entiendo que era mucho más de avanzada que su propio nieto, que apenas tiene 35 años. Pues se va a estudiar, se va a hacer una composición del lugar y sencillamente toma decisiones y en su momento sale de otra manera, pero no es posible. Porque esta conferencia de prensa fue básicamente para dos lideratos, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Y ahora vamos a lo que me parece importante de que ambas establecieron, sobre todo Nydia Velázquez, con relación al liderato del Partido Nuevo Progresista. Además que las dos hablaron de corrupción abiertamente. Yo creo que lo más interesante fue cómo Nydia Velázquez dijo que los espacios que había dejado Jennifer González, ellas los llenaron. Que Jennifer González nunca ha fiscalizado a la Junta de Control Fiscal. Que Jennifer González, como representante de los puertorriqueños en Washington, no ha hecho lo que ha tenido que hacer para fiscalizar a Luma. No lo dijo de esta manera, pero estuvo a punto de decir, bueno, ahora como es candidata, pues fue allí y dijo que se hiciera una vista. Ahora, pero estuvo 4 años, 3 años y medio, y nunca lo hizo. Así es que yo creo que fue bien claro, sobre todo porque en una instancia Nydia Velázquez hizo algo que obviamente los políticos que tienen juego de pie, sabi, como diría doña María en country, hacen. Y es, si yo estoy apoyando a Anaíma Rivera Lacén y la representante de Puerto Rico en Washington se llama Jennifer González, no la mencionó por nombre y apellido, siempre hablaba de la persona que representa a los puertorriqueños en Washington, y esa es Jennifer González. Pues, ¿qué yo hago? Establecer cuáles son las diferencias. Si la que yo estoy endosando es una persona de puertas abiertas que va a ir a fiscalizar, que va a ir a representar, según ella, a los puertorriqueños y a las personas que viven en este país, como nosotros entendemos se debe hacer, que mire, como el matapiojo, pues la que no hizo su trabajo fue Jennifer González y lo mencionó como en 3 ocasiones. Para mí lo más interesante fue el asunto de corrupción. No es la primera vez que Nydia Velázquez habla de la corrupción garrafal de el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Lo hizo en el 2019, lo hizo cuando acusaron a Wanda Vázquez Garcet, hizo comentarios, tomó reacciones en relación a aquella investigación, y hoy lo vuelven a conjugar en esta conferencia de prensa. Y yo siempre dije antes del esfuerzo que se ha hecho electoralmente en Puerto Rico a través, cada 4 años, que la corrupción no ha dejado de ser un tema importante para las elecciones en Puerto Rico. Lo es desde el 1996 que ganó Pedro Rosselló González
después de iniciarse las investigaciones de Guillermo Gil Bonar, y lo es hasta el día de hoy, 18 años más tarde. Perdón, 24 años más tarde, casi 30. Y yo creo que ese tema insiste, y es un tema que la diáspora está bien clara de lo que está pasando. Y aquí voy a traer una analogía que me hizo el otro día una de nuestras internautas, que tiene que ver con lo que ocurre en sus realidades como puertorriqueños viviendo en Estados Unidos, que ellos saben que ocurre, que hay corrupción todos los días, o de cuando en vez salen casos de corrupción. Pero una de las cosas que me planteaba era, no sé si por lo grande o porque nosotros todavía tenemos la posibilidad de decir que a pesar de esa corrupción hay servicios y se hacen cosas bien en los estados donde vivimos. Eso no pasa en Puerto Rico, me decía. Allí se roban todo y la gente no tiene servicio. Y yo no sé si Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez lo están hablando desde ahí. Pero me llamó la atención, como Nidia Velázquez también dijo que ella se había decidido a tomar el toro por los cuernos y venir a Puerto Rico a endosar a la alianza, cuando la llamó una mujer, una adulta mayor, a su oficina y le habló de que era insostenible lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y le habló de que sus hijos no los tenía en Puerto Rico porque se habían tenido que ir porque no había posibilidad de que crecieran. Y todo eso fue parte de su convencimiento de que ella tenía que hacer algo. Vamos a las preguntas. Dice Marisol Camacho, Jaygo lo único que ha hecho es trabajar para sus aspiraciones personales porque se acomoda tanto a lo que le conviene y cuando le conviene. Gracias, Marisol, por estar por ahí. 5 de noviembre, Juan Dalmau, Cristino ya está mandando a la gente a votar. Ana Cecilia, me he quedado con la pregunta de por qué ellas no mencionaron más específicamente el tropel de gente convicta por delitos de corrupción. Yo no te la puedo contestar por ellas, pero yo te voy a dar mi opinión. Son congresistas, son políticas, y son personas que definitivamente toman la decisión. Allí se habló de muchas cosas y ellas hablaron, aunque nosotros tuvimos menos oportunidades, pero toman la decisión de no ir contra las personas. No son más específicas. A mí me parece que es una estrategia política. Recordemos que estas dos congresistas son demócratas. El gobernador de Puerto Rico es demócrata y el montón de demócratas. Y no olvidemos también que aquí se cruza y se atraviesa el asunto de los apoyos, los cabildeos y las recogidas de dinero. Yo no sé por qué no lo hacen, pero yo puedo creer que hay una estrategia de ser un poquito más, vamos a decir, más estratégicas, más diplomáticas, para mencionar o no mencionar. Esa es mi opinión de afuera, porque honestamente no les pregunté, me habría encantado preguntarle muchas cosas, pero nos limitaron los turnos. Yo creo que cuando la cosa se fue abriendo, hablar un poco más de lo que todos teníamos en mente. Las preguntas, fue la pregunta de la compañera Nuria Sebasco la que abrió la puerta para que Nidia Velázquez dijera una contestación bien de político abusado, de que definitivamente ayer Charlie Delgado, el ex candidato a la gobernación del Partido Popular en el 2020, aparentemente dijo que ella era la persona que era porque la creó, Rafael Hernández Colón. Y Nidia Velázquez dijo, ¿quién es ese Charlie Delgado? El que perdió. Le dio bastante fuerte. Porque ellos se han dedicado en estos últimos 3 días o 2 días que salió el lunes pasado la información de que iban a endosar a la alianza, tanto Alexandria Ocasio-Cortez como Nidia Velázquez, pues se han esforzado en tratar de desprestigiarla. Yo creo que pues han tenido los problemas que han tenido con eso, y esta mañana en la conferencia pues le contestó a Charlie Delgado. Ahí fue que dijo que ellos tenían que cuestionarse el liderato reciente del Partido Popular,
si no le fallaron a Rafael Hernández Colón, porque él era una persona que creía en él era soberano, o en la soberanía de Puerto Rico, que era una persona que se movía hacia el futuro, no se quedaba tan atrás como se han quedado estos líderes. Nidia Velázquez también, a preguntas nuestras, dijo que ya era hora que la Junta de Control Fiscal empacara. Y yo se lo pregunté porque yo creo que está clarísimo que si usted endosa a unos candidatos que todos, Juan Dalmau, Anaíma Rivera Lacén, Manuel Natal, han sido vocales, y todos los demás, María de Lourdes Santiago, Denis Márquez, todo el mundo ha dicho, la Junta tiene que irse. Pues yo creo que es importante que me digan, y ustedes, porque no se lo dije en esos términos, pero yo creo que ya lo entendió. Dependiendo de cuándo estuvieran, apoyaban o no apoyaban la Junta. Y ella evolucionó en ese sentido y ya no apoya a la Junta. Y entiende que tiene que irse. Que eso es otro tostón. Pero yo creo que ese tostón también lo contesta de alguna manera cuando dice que ellos quieren volver a ser mayoría demócrata y que, por ejemplo, ese trabajo lo va a tener Anaíma Rivera Lacén si gana la comisaría residente, de lograr y hacer caucus con puertorriqueños, con personas blancas, con personas negras, con la diversidad de los congresistas en Estados Unidos, para que en efecto apoyen que la Junta se vaya. Y ahí hay una línea interesante que me parece trajo Nidia Velázquez, que tiene que ver con lo que planteó de quién es una persona que puede ir a hacer caucus en el Congreso de Estados Unidos. Porque también llamó la atención de que a Jennifer González no la respetan en Washington. No lo dijo así, pero ustedes saben que eso es lo que dice Jennifer González. ¿Y por qué? Porque el Partido Republicano no le interesa la estadidad, porque dijo que el Partido Republicano, si gana Donald Trump, no le interesa que haya un plebiscito vinculante, un referéndum vinculante en el Congreso con relación al estatus, precisamente porque no le interesa la estadidad para Puerto Rico. Vuelve a decir, pero si el problema que tiene Jennifer González precisamente no fiscalizó, no hizo lo que tenía que hacer y no puede hacer cálculo con nadie porque es que no nos quieren allí el Partido Republicano. De alguna manera siempre se cuela el asunto del estatus, pero en ese sentido y en ese contexto dice que lo que a ella le parece más interesante es que están a punto de conseguir que en Washington el caucus del Partido Demócrata progresista, el caucus más liberal del Partido Demócrata, que son sobre 90 miembros según ella, va a apoyar a Anaíma Rivera Lacén. Entonces, cuando dice eso, aquí hay un trabajo hecho. Aquí alguien se sentó y buscó la gente que tenía que buscar. Entre Anaíma Rivera Lacén, Juan Dalmau, han ido 2 o 3 veces a Washington. Y lo que ha hecho, yo no dudo que la diáspora entre Nueva York, Chicago, las más sólidas y fuertes y más políticamente representadas en el Congreso de Estados Unidos, lo que tienen que hacer con estos candidatos para que en efecto pueda haber un apoyo del lado de allá. Y en ese apoyo del lado de allá puedan seguir insistiendo, que es lo que veremos si lo va a traer Anaíma Rivera Lacén en el debate, en que lo que van a ir a hacer a Washington es precisamente conseguir esos adeptos y esos apoyos para que Puerto Rico tenga resolución en un montón de asuntos, incluidos el asunto del estatus. Así que ambas se pronunciaron en esa dirección. Nidia Velázquez, obviamente, con mucho más juego de pie, mucho más política desde el punto de vista de lo que ha sido Puerto Rico en estos años con los partidos políticos y lo que fueron a hacer o no fueron a hacer a Washington. Una Alexandria Ocasio-Cortez con un discurso mucho más social desde el punto de vista de lo que debe pasar en Puerto Rico, que no puede ser que haya, además de tanta corrupción, una privatización de los servicios esenciales
que no ha resuelto nada, pero sobre todo que ha empeorado el sistema, sobre todo con relación a la red eléctrica. Que Nidia Velázquez, habló también del asunto de lo que para ella es importante, que es contrarrestar a la Junta, en que no quiere que hayan en la ley promesa una definición clara y una exención, si lo podemos llamar de esa manera, de recortarle dinero a lo más importante, los servicios esenciales, como por ejemplo la Universidad de Puerto Rico. Y eso, decía ella, lo traje yo, no lo trajo Jennifer González. Yo creo que fue una conferencia de prensa donde todos tuvimos la oportunidad de ver, y por eso yo, además de que me parecía importante ir, también creo que es un momento histórico, porque citando a Nidia Velázquez, en política no hay casualidades, hay causalidades. Y aparentemente ahí hay una causa que los reunió, que los colocó ahí. La discusión del poder que tienen cada uno, lo veremos en su momento. Yo creo que Nidia Velázquez nos ha dicho y nos ha manifestado, lo hemos visto desde el punto de vista de todo lo que ha pasado en Washington, a través de sus nombramientos, a través de sus participaciones cuando Nancy Pelosi era la presidenta de la Cámara, etcétera. La hemos visto en una administración Biden-Harris bien cerca, sobre todo cuando estaba Nancy Pelosi, de ese poder en Casa Blanca. Todo eso es importante. ¿Para qué? Porque Puerto Rico no es colonia de China. Puerto Rico es colonia de Estados Unidos. Y allí reside el poder. Y me pareció también importante esa línea que trajo. Va a salir de aquí, la persona que salga de aquí, ella quiere que sea Naima Rivera Lacén, a moverse en los pasillos del poder, a ir a trabajar a los pasillos del poder. Y yo creo que eso es lo que tiene a más de uno histérico. Yo les voy a hacer una anécdota, pero antes déjenme contestarle a Al Brío. Saludos, gracias por tu querer aportar. Puedes hacerlo en el signo de dólar que está ahí e inmediatamente que dice chat hacia la derecha. Lo puedes hacer ahí, lo puedes hacer en PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net, pero también lo puedes hacer en ATH móvil. Si estás en la diáspora, hazlo aquí. Siempre es más fácil hacerlo en YouTube y lo puedes hacer cuando ya no estemos al aire. En ese signo de dólar. Gracias por eso. Todo eso va terminando la conferencia de prensa porque éramos, les digo, bastante. Había mucha gente, muchos periodistas, habían periodistas independientes, habían periodistas obviamente de los medios tradicionales, más o menos una buena composición. Nos encontramos muchos viejos como yo, pero en ese momento nos llega la información, y a mí me llega a través de mi correo electrónico, de que el gobierno, la Fiscalía Federal, había designado a Seth Erb, que es el fiscal que dirige la División de Corrupción y Fraude Financiero en la Fiscalía Federal, como la persona que va a encargarse de todo lo que tiene que ver con las violaciones de derechos en el contexto de las elecciones generales. Yo definitivamente no podía quedarme sin hacer esa pregunta. Ya nos habían quitado los micrófonos. Yo dije, no se vayan. Y le pregunté directamente a Nidia Velázquez. Y Nidia Velázquez contesta, ven lo bueno que es tener representación. Pero ahí vuelve a traer a Jennifer González. Cuando hay espacios abiertos, cuando se dejan espacios abiertos, y quizás la debo citar, cuando se dejan espacios abiertos, espacios vacíos, no espacios abiertos, perdón. Wilma Fontán, gracias por tu aportación. Lo que tiene que hacer cualquier ser humano es proteger lo más preciado, y lo más preciado es votar. Y tenemos que utilizar los recursos que tenemos, y en este caso, Alejandra y yo
le solicitamos al Departamento de Justicia que pusiera observadores. Fabuloso fue la palabra que utilizó inmediatamente que entendió mi pregunta y miró a Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Por qué no podíamos dejar de hacer esa pregunta? Yo sé que aquí hay mucha gente que dice que eso es la colonia. Sí, esa es la colonia. ¿O es que nos damos cuenta hoy, cuando hice esa pregunta, que Puerto Rico es una colonia? El poder reside en Washington, el poder reside en el Congreso de Estados Unidos y en todas sus instrumentalidades, las instrumentalidades gubernamentales, como es el poder ejecutivo. Y yo creo que es importante, porque yo dije aquí bien temprano que vimos que esta carta bajó y que pidieron. Ahí está Raúl Grijalva, está Alexandria Ocasio-Cortez, hay otra congresista que ahora mismo no recuerdo de qué distrito, pero básicamente los que siempre han salido, sobre todo en los últimos años, en favor de todas las fiscalizaciones a la Junta, a Luma, etcétera, como el expresidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Raúl Grijalva. Nosotros dijimos que eso le podía poner un detente a las intenciones de muchos en el Partido Nuevo Progresista de trucar con las elecciones. Y ahora nadie se los mandó a decir. Se los dijo, como dice una amiga en country, se los dijo el gringo. Seth Erb es la persona que van a poner ahí para que procese, porque no es solamente observar, procese a todo aquella que le violente el derecho a una persona que con todo el derecho vaya a ir a votar. Y nosotros hemos visto, o sea, y esta mañana volví a recordar lo que es lo más claro que hemos visto en los últimos años de una producción para robarse las elecciones. En el 2016, con relación a los encamados, y la orden y la evaluación y el informe de la jueza Aileen Navajo-Ojer, en 36 páginas, describiendo cuál fue el mecanismo que utilizaron con empleados del Fondo del Seguro del Estado Médico, allegados correligionarios del Partido Nuevo Progresista, que los cogieron de la mano y los llevaron a certificar votos por adelantado que no tenían capacidad para consentir. Y yo creo que esto es increíble, que le dé a alguna gente cierta paz de que si alguien se siente vigilado no va a cometer lo que aparentemente era un hecho. Y yo vuelvo a lo que dije esta mañana. ¿Por qué no han recurrido nuevamente de la resolución de la jueza Jessica Padilla, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, que esta mañana, el pasado lunes, resolvió por escrito, mediante resolución, de que no es posible acceder a la petición del Partido Nuevo Progresista de aprobar en bonche los votos por adelantado, aunque no estén firmados? Y eso es importante. Así que yo creo que fue una conferencia de prensa que logramos hacer no logramos hacer todas las preguntas. Yo pude hacer esa pregunta porque pues hice lo que hice. Yo soy así a veces. Y esto lo aprendí con mis viejos maestros del periodismo y mis viejos maestros en la vida. Lo último que usted pide es permiso. Yo hice la pregunta y seguí para adelante. Si me invitan otra vez, no sé. A mí no me invitaron, a mí no me llegó una invitación. Yo supe que iba a haber esa conferencia de prensa y participé. Punto. Así es que yo creo que fue una conferencia de prensa donde pudimos ver muchas expresiones interesantes, pudimos escucharlas, pudimos ver lo que yo llamo en el título de este programa, la pelea intelectual y política de dos congresistas al liderato político del PPD y del PNP. Porque no fue solamente para el PNP. El PPD cogió lo suyo y mucho. Así las cosas, mañana es otro día. Son las 6:02 de la tarde y Bonita Radio se despide. Carmen Enit se despide por hoy. Gracias a Rodrigo Otero Goico, porque siempre hacemos un dúo dinámico en estas conferencias de prensa.
Gracias a los compañeros periodistas que pudieron utilizar la última pregunta, que era súper importante para completar esta conferencia de prensa, y gracias a los que también estaban dirigiendo la conferencia de prensa y a la propia congresista que se viró y me contestó la pregunta. Hay que hacer lo que hay que hacer. El país necesita más periodismo contestatario, más periodismo que moleste a los que están en el poder. Y la molestia de los que están en el poder se da porque el país tiene derecho a saber. Y hay gente que no le gusta que le cuestionen, hay gente que no le gusta que haya alguien que esté en efecto haciendo lo que tiene que hacer un cuarto poder, que es precisamente buscar la información que el país necesita para emitir un voto informado y para emitir un voto inteligente. Por eso nosotros le llamamos aquí en la Fundación Periodismo Siglo XXI un voto experto. Gracias por estar. Nos vemos. Mañana es otro día. No creo que esté a las 11 de la mañana. Tengo que hacer muchas diligencias, sobre todo con relación al proyecto. Pero a las 5 de la tarde no los despinta nadie. Nos vemos en Qué Palo es Noticia a las 5. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.